Odio tener que escabullirme así. La sangre se convirtió en hielo en mis venas. Acercándome cada vez más distinguí la madera más profunda de un hombre respondiendo a través de la puerta rota: no te preocupes, hermosa, pronto finalmente podremos estar juntos. No puedo esperar a despertar contigo en mis brazos cada mañana. La grieta se hizo añicos a lo largo de los cimientos de mi mundo, cortando la tierra bajo mis pies. ¿Cómo podría estar sucediendo esto? ¿La dulce y leal Lie con otro hombre? Mami. Una pequeña voz me sacó de mi trance. Lugar dentro de la habitación de sus padres. La voz de Lie se susurró cuando terminó la llamada abruptamente. Momentos después, ella emergió con el rostro contorsionándose de horror ante las expresiones devastadas reflejadas en nuestros ojos. Derek. Mía, puedo explicarlo, pero no quería escuchar ni una sola palabra porque en ese momento supe que nuestra vida en común había sido borrada por el engaño y que no habría manera de reconstruirla. Las semanas posteriores a la traición de Lie se desdibujaron en una neblina de angustia. Lo que una vez había sido un hogar cálido y amoroso se convirtió en un frío campo de batalla lleno de acusaciones sobre tu familia durante años. Eso es mentira y lo sabes. Me suicidé en la oficina para darles a ustedes dos una buena vida. Bueno, no fue suficiente para mí. Ella se acercó tanto que podía oler el vino en su aliento. Tengo necesidades. Derek necesita. No pudiste encontrarte una y otra vez. Sus palabras se sintieron como una patada en el estómago. Quería gritar y llorar para hacerla sufrir tan profundamente como ella me había herido a mí, pero cualquier refutación se marchitó en mi lengua cuando Mía entró arrastrando los pies en la habitación, agobiada por la toxicidad que saturaba el aire. Te odio. El susurro fue tan débil que apenas lo oí, pero vi la forma en que Mía me miró con odio manifiesto antes de girarse y huir a su habitación sin más. Estaba completamente solo. Mi esposa había cometido un crimen imperdonable. Se suponía que debía estar monitoreando a Derek. ¿Puedo verte en mi oficina? La voz ronca de mi gerente atravesó mis días una mañana. La siguiente reprimenda apenas se registró. ¿Cómo podía esperar que me concentrara en fallas de la computadora portátil y fallas del software cuando toda mi vida hogareña había sido destrozado? Jenny, una compañera de trabajo de buen corazón, intentó en vano levantarme el ánimo durante mis peores momentos. Miraba fijamente la zona desnuda de mi mano donde solía estar mi anillo de bodas y luego me sumergía en un sueño inquieto soñando con el vidas destrozadas con las que me había despertado en la mañana. Salí de otro día miserable en la oficina. Mi cuerpo se sentía tan pesado y agotado como mi espíritu. Jenny se puso a mi lado mientras cruzábamos el estacionamiento. ¿Qué estás mirando? Duro Derek. Su expresión era una mezcla de preocupación y simpatía que se retorcía como un cuchillo en mí estómago. ¿Has estado durmiendo como un bebé? Mentí forzando una sonrisa que seguramente parecía más una mirada de dolor, simplemente quemando la vela en ambos extremos para cubrir los turnos de todos, ¿sabes? Jenny frunció el ceño viendo claramente a través de mi mirada de papel fino y engañoso. Entiendo que estás pasando por cosas difíciles en este momento, pero no puedes seguir corriendo hacia el suelo de esta manera antes de que pueda desviarme nuevamente. Ella presionó. ¿Por qué? ¿No vienes a cenar esta noche? Un cambio de escenario podría hacerte algún bien. Una parte de mí no quería nada más que retirarse al confinamiento solitario de mi apartamento para revolcarse sin ser molestado en mi aparentemente interminable pozo de desesperación, pero en otra parte, un leve destello de esperanza. Ni siquiera me di cuenta, todavía ardía. Reconocí que la rama de olivo que Jenny se estaba extendiendo, así que me oí murmurar un reacio, seguro que sí suena bien. Unas horas más tarde, me arrepentía de mi aquiescencia mientras tomaba una cerveza tibia. El sofá de Jenny fingiendo interés en sus esfuerzos en una pequeña charla entre mi matrimonio fallido y el absoluto desprecio de Mía por mí. La perspectiva de abrirme a alguien nuevo parecía un esfuerzo mayor del que podía hacer, pero luego Jenny colocó una mano suave en mi antebrazo y sus ojos brillaban. Con sincera compasión, lamento mucho que estés lastimando a Derek. Lo que hizo Lie fue imperdonable. No merecías que se formara un nudo en mi garganta cuando las primeras condolencias genuinas que alguien había ofrecido finalmente rompieron el dique que dirigía alrededor de mis emociones. Simplemente sigo repitiendo esa noche una y otra vez, ¿sabes? Las palabras comenzaron a derramarse en un torrente de caballos antes de que pudiera evitar que escucharan sus despreciables palabras a ese hombre mientras Mía escuchaba a solo unos metros de distancia. ¿Cómo podría hacerle eso a nuestra pequeña?
Jenny escuchó con la atención envolvente de una amiga de toda la vida mientras yo desahogaba cada detalle, agonizante de la traición calculada de Lie por primera vez en mucho tiempo. Sentí que un peso se levantaba lentamente mientras desahogaba todo el dolor, la ira y la confusión. Había estado interiorizándolo durante semanas cuando finalmente salí del TR. El fuerte brazo de apoyo de Jenny estaba alrededor de mis hombros. Tienes que dejar de culparte por esto, Derek. Por el contrario, sus palabras fueron como un salvavidas arrojado a un hombre que se estaba ahogando. En algún lugar dentro de mi corazón deshilachado y maltrecho, una pequeña chispa de esperanza cobró vida. Tal vez podría superar esta tormenta. Después de todo, y tal vez ese salvavidas se llamó Jenny en las semanas posteriores a mi cruda descarga emocional. En casa de Jenny. Comencé a sentir destellos de mi antiguo yo resurgiendo. Mi desempeño en el trabajo mejoró a medida que recuperé el enfoque y ya no temía arrastrarme cada día interminable. Una gran parte de ese cambio positivo fue el tiempo que comencé a pasar con Jenny afuera de la oficina, lo que había comenzado como un gesto amable por parte de un compañero de trabajo comprensivo. Evolucionó hasta convertirse en una amistad floreciente que ayudó a llenar el enorme vacío que la traición de Lie había dejado. Café en su casa, su cálida sonrisa era como un balbuceo tranquilizador. Estoy orgullosa de ti por no dejar que esta fea situación te deprima. Me encogí de hombros y me sonrojé ligeramente ante el elogio. Admito que hubo algunos momentos oscuros en los que no sabía si alguna vez saldría de ese pozo, pero tú, bueno, estuviste allí cuando más necesité un lifeline. La chispa en los ojos de Jenny me dijo que la jerritud no se le escapaba. Nos quedamos con nuestras bebidas un rato. Más tiempo antes de regresar a casa a regañadientes, mi corazón se sentía más ligero que en años, por supuesto. No todo en mi vida había logrado ese difícil sentido de equilibrio. Mi vida hogareña con Lie y Mia seguía siendo una mina terrestre de silencios incómodos, acusaciones amargas y puertas cerradas. Mia en particular me había despreciado por completo después de la revelación, como si me culpara por las fechorías de su madre. Voy a la casa de papá en la playa este fin de semana, anunció una noche durante la cena, sonriéndole a Lie. Ya sabes, debes alejarte de esto. Ambiente tóxico, has permitido que se encone aquí. Mi tenedor detuvo la temperatura en la habitación, pareciendo caer en picado 20 grados. Disculpa, ¿qué te da derecho a hablarle así a tu madre? No actúes tan alto y poderoso, papá. Los ojos de Mia eran de piedra. Voz llena de desdén. Tú fuiste quien llevó a mamá a los brazos de otro hombre con tu constante ausencia y negligencia. Las palabras viciosas se sintieron como un puñetazo en el estómago, pero lo que me derribó aún más fue la sonrisa astuta que jugaba en los labios de Lie, casi como si sintiera un placer perverso en la forma en que Mia me atacaba en ese momento. Algo dentro de mí se solidificó en una inquebrantable losa de resolución. Ya no permitiría que la narrativa retorcida de mi esposa corrompiera la percepción de mi propia hija de Yode. Nosotros al día siguiente hice una llamada que probablemente alteró el curso de todas nuestras vidas, pero fue el primero de muchos pasos para recuperar algo parecido a control sobre la situación caótica en la que se había convertido mi vida. ¿Por qué razón ella bateó ese pez solo porque me atrapaste? En una pequeña indiscreción mis manos se cerraron en puños ante su indiferente desviación de su atroz traición. Una pequeña indiscreción, me engañaste. Lie rompió los votos sagrados que hicimos. Ante Dios su risa burlona fue como ácido en una herida abierta. Perdóname, el santo santurrón Rouler Acterek. Dejaste de ser un verdadero esposo para mí hace años cuando priorizaste ese trabajo sin futuro sobre tu familia. Ella se inclinó lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el mero en su aliento. ¿O te olvidaste convenientemente todas las noches que trabajabas hasta tarde ignorando mis necesidades, mis deseos? Las implicaciones en su tono hicieron que se me revolviera el estómago. Es que la forma en que ella trató de justificar sus acciones caracterizándome como una especie de monstruo sexualmente negligente. La duración de su depravado engaño no conoció límites. Esto ya no se trata de nosotros, dije, orgulloso de que mi voz se mantuviera firme a pesar del alboroto de emociones dentro de mí. Se trata de hacer lo mejor para Mia, darle un ambiente hogareño estable lejos de cualquier influencia tóxica. Te has convertido en una sonrisa sardónica torciendo los labios de mi esposa.
Piensa que Mia automáticamente se pondrá de tu lado después de que me haya ido. Estás delirando, Derek. Esa chica adora el suelo sobre el que camino como si esperara su señal. Mia irrumpió en la habitación sin tener dudas. Ibs dejó caer todo nuestro altercado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Hazlo esta vez, papá. El veneno en su tono atravesó mi corazón, pero me negué a dejarme intimidar, no cuando había tanto en juego. Contraté a un abogado, Mia. Dije manteniendo su mirada turbulenta. Tu madre y yo. Se acabó y yo. Estaré solicitando la custodia total de ti. Podrías haber detonado una bomba en ese momento y haber tenido la misma reacción. La boca de Lie se curvó en una mueca de odiosa satisfacción mientras que el rostro de Mia transmitía tal incredulidad indignada que casi vacilé ante sus ojos. No puedes. Por las brasas abrasadoras de determinación acumuladas en lo profundo de mi alma, si atravesar los fuegos del infierno era lo que hacía falta para sacar a mi hija de este ambiente tóxico, entonces que así fuera. Una vez que se presentaron los papeles, me lanzaron el guante. Mi esposa se convirtió en mi enemiga inequívoca. Una batalla por la custodia de alto riesgo que seguramente sacaría lo peor de ambos, pero no me importaba ganar la guerra. En realidad solo me importaba recuperar el corazón de mi pequeña y restaurar la familia que una vez ingenuamente pensé que nunca podría ser destruido. Las semanas después de que solicité el divorcio y la custodia fueron algunas de las más agotadoras de mi vida. Lie no estaba dispuesta a renunciar a su control retorcido sobre Mia sin una pelea fea. Una mañana llegué a la casa para recoger a Mia para mi cita programada. Fin de semana solo para encontrar la puerta cerrada y las cortinas corridas después de tocar incesantemente y tocar el timbre. No tuve respuesta. No tuve más remedio que llamar a Lie. ¿Dónde está Mia? Le pregunté cuando finalmente contestó. Se supone que la tendré durante los próximos 2 días. No dejaré que ese mocoso agradecido se acerque a ti hasta que esta situación se resuelva. Mi sangre se heló en mis venas. No puedes hacer lo que Lie. La orden judicial arruinó la orden judicial. Ella gruñó su fachada de cortesía, destrozándose como un frágil barniz. Tú eres quien destrozó esta familia con tu egoísta e hiriente vendetta. ¿Pensaste que no habría consecuencias antes de que pudiera responder? Ella desconectó el llamada con un clic sordo de finalidad. Me quedé allí indefenso y temblando, con indignada incredulidad cuando la realidad de Stark me golpeó. Mi propia esposa ahora iba a usar a nuestra hija como moneda de cambio retorcida en su batalla para lastimarme. La depravación de eso me dejó sin aliento. Desafortunadamente, ese fue solo el salvo inicial en la guerra emocional que Lie libró durante los meses siguientes. Alimentó a Mia con un flujo constante de mentiras viciosas sobre mí, volviendo el corazón de mi pequeña cada vez más frío y distante. Sacó a relucir antiguas indiscreciones de nuestro matrimonio y las abandonó. En la luz más implacable durante nuestras apariciones en la corte, era como si hubiera sido poseída por una fuerza demoníaca empeñada en destruirme por cualquier medio cruel necesario. Durante esa interminable tormenta de caos y oscuridad, solo una persona seguía siendo una fuente constante de luz. Jenny. Cada vez más confié en su amabilidad y apoyo para superar intacto los tramos más agonizantes. No sé cómo tienes la fuerza para seguir pasando por todo esto. Se maravilló una noche al ver su mano apoyada sobre la mía en un simple gesto de para tranquilizarme. Lie se está comportando como una completa sociópata. Ya me habría enloquecido si estuviera en tu lugar. Entonces es bueno que te tenga para ayudarme a mantenerme cuerdo y fijamos nuestras miradas fijas en un ritmo cargado. La corriente subterránea de conexión entre nosotros cada vez más difícil de descartar con cada día que pasaba. Algo profundo parpadeó en los cálidos ojos marrones de Jenny, entendiendo que sí, pero también un anhelo al que no podía ponerle un nombre. Así, las paredes que había estado con cautela. La reconstrucción alrededor de mi corazón maltrecho se volvió peligrosamente inestable una vez más a medida que mi batalla por la custodia contra Lie se prolongaba interminablemente más fea y cruel con cada giro. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por el derecho a ver a Mia. Estaba luchando por la oportunidad de recuperar mi vida. En cualquier forma reorganizada que pudiera tomar y ve unida indisolublemente a ese nuevo comienzo fue la mujer que había ayudado a reavivar la chispa de esperanza en mi alma.
Los meses de disputas legales y agitación emocional finalmente llegaron a un punto de ruptura en lo que debería haber sido una vida ordinaria. Monos voladores llamando para acosarme, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada en el último segundo posible. Papá, la pequeña voz lastimera que se filtró por el altavoz casi me dobla las rodillas. Soy yo, Mía. Parpadeé, seguro de que debo estar soñando o teniendo una alucinación auditiva. No habíamos hablado en semanas. No desde que Lie había logrado envenenar completamente a mi hija contra mi Mía. Cariño, ¿está todo bien? ¿Estás herida? No, nada de eso, se apresuró a tranquilizarme, aunque su voz todavía sonaba tensa y deshilachada en los bordes. Es solo ya no puedo hacer esto, papá. Ya no puedo vivir así con mamá. Me sentí la ola de esperanza que rose en mi pecho ante sus angustiadas palabras. Este era mi hijo en evidente angustia, pero algo oscuro y vergonzoso. Una parte de mí también escuchó una oportunidad, una apertura para finalmente hacerle ver la verdad sobre la forma despreciable de su madre. Así que simplemente respira y dime qué está pasando. Insté, luchando por mantener mi tono amable y sin ninguna agenda para la que estoy aquí. Mientras escupía las mentiras más desagradables y las cosas más odiosas sobre ti, llamándote con todos los nombres del libro, diciendo cosas tan viles que ningún niño debería oír sobre su propio padre. Mi corazón se retorció en mi pecho ante la angustia desnuda que escuché en la voz de mi pequeña niña. Dios, cómo desearía poder alcanzarla a través del teléfono y abrazarla como solía hacerlo cuando era pequeña. Y ya sabes, la parte realmente desordenada en la que se enojó se apoderó de ella para darle un toque a sus palabras. Pensar que ella ha estado inventando la mayor parte desde el principio, llenando mi cabeza con mentiras y odio hacia ti solo para poder llorar. Todavía no puedo creer que dejé que me alejara de ti de esa manera. Mi propio padre se detuvo en una nueva frase. Una ráfaga de sollozos de angustia durante los momentos tan esperados. Todo lo que pude hacer fue escuchar su respiración áspera y entrecortada mientras mi propia confusión de emociones me golpeaba por todos lados. Alivio, tristeza, dolorosa esperanza, todos se arremolinaban juntos en un vórtice desorientador dentro de mí cuando encontré mi voz nuevamente. A lo que realmente ha estado pasando, hice una pausa sopesando cuidadosamente mis siguientes palabras. Por más dolorosas que sean, esta podría ser nuestra oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Nuestra oportunidad de volver a ser una familia lejos de la influencia tóxica de tu madre. Hubo una ingesta cada vez mayor de aliento y luego un gorjeo. Creo que me gustaría que papá fuera más que nada. Esas 8 simples palabras atravesaron la turbulenta nube de tormenta que había estado asfixiando mi alma durante más tiempo del que podía recordar. Por primera vez en siempre, el sol asomó a través de la oscuridad mientras yo vislumbré un futuro en el que tendría a mi hija, mi preciosa y amada Mía, de vuelta en mi vida, donde la angustia y el tormento de los últimos años podrían por fin comenzar a sanar hasta convertirse en algo parecido a la plenitud. Desde aquí iba a ser una batalla cuesta arriba para lograrlo. El sueño era una realidad, pero escuchar a mis hijas declarar que me quería y que me necesitaba en su vida nuevamente hizo que cada lucha que habíamos soportado valiera la pena. No pude evitar pensar mientras aseguraba las últimas pertenencias de Mía en el maletero de mi auto después de esa fatídica conversación llena de alma en la que mi hija finalmente había visto la verdad sobre la depravación de su madre. El péndulo se había inclinado a mi favor, armado con el testimonio condenatorio de Mía sobre la guerra emocional que Lie había estado librando. El tribunal no tuvo más remedio que otorgarme la custodia total. Mía salió de la casa que habíamos llamado hogar durante más de una década, sus ojos escaneando los arbustos como si esperara que su madre saltara. Salir en cualquier momento. No podía culparla por sentir esa persistente sensación de inquietud. Las mentiras y manipulaciones de Lie habían proyectado una larga e inquietante sombra. ¿Estás lista, niña? Luché por mantener mi voz optimista mientras la abrazaba con fuerza. Dios abrazando a mi bebé. De nuevo, sin que ella se pusiera rígida o se alejara. Era el placer más simple pero más profundo del que había estado privado de hambre durante demasiado tiempo. Mía asintió con su expresión, un caleidoscopio de tristeza, alivio y optimismo cauteloso, como nunca lo seré. Pasar por todo esto, papá. Ningún padre debería tener que luchar tan duro para mantener a su propia hija en su vida. La resignación en sus
palabras. La aceptación de la agitación emocional que había soportado fracturó mi corazón en 1.000.000 de fragmentos. Todo lo que pude hacer fue acercarla acariciando su suave cabello castaño con una ternura que nos había sido negada a ambos durante demasiado tiempo. «Deja de hacerlo ahora mismo». «¿Me escuchas?», murmuré con brusquedad. Lo que pasé no fue una pelea, fue un privilegio. Otros en ese camino bañado por el sol, dejando que la curación comenzara por fin. No iba a ser un camino fácil por delante, de ninguna manera. Mía todavía tenía mucha ira, confusión y agitación justificables que superar a raíz de las horribles acciones de su madre. Como para mí, no solo tuve que reiniciar mi vida como madre soltera, sino también lidiar con los intensos sentimientos que desarrollé por Yene durante estos brutales meses de caos en BR. Hablando de Yene, me volví al escuchar el sonido de un motor acercándose y vi su green sedan arrancando. «¿Necesito ayuda para ubicar estas cosas?», preguntó. Ya estaba agarrando una caja del baúl y guiñándole un ojo con complicidad a mí. El rostro de mi hija se dividió en una sonrisa genuina, la primera vez que la vi en más tiempo del que podía soportar pensar. ¿Significa esto que finalmente puedo aprender qué significan en realidad todas esas ilustraciones extrañas y palabras que suenan graciosas que estabas escribiendo? Levanté una ceja. A Yene, quien solo se rió en respuesta: «Aprenderás a leer la sintaxis del código mucho más rápido de lo que crees, niña, pero abróchate el cinturón, tu papá y yo seremos tutores implacablemente nerds». Yene me lanzó una mirada tan cálida y afectuosa que casi me doblé de rodillas, sin importar la agitación que aún me esperaba. Sabía con certeza resuelta que esta extraordinaria mujer estaría a mi lado en todo momento. En ese momento, toda la angustia y la confusión desaparecieron mientras bebía de la vista de mi familia recién reconstituida, mi hermosa hija sonriendo y esperanzada nuevamente, mi mejor amiga, esta constante y amorosa fuente de fortaleza que se había negado a dejarme ahogar durante mis horas más oscuras sin importar nada.